llama vitíligo. And in my case, I had a kind of sickness that is called vitiligo. Entonces, yo no sabía al principio cuál era el problema. In the beginning, I didn't know what is the reason of it and what's the problem. Porque comencé a ver, un día noté que se me estaba yendo la pigmentación de la piel. And one day I discovered that the color of my skin like disappears. Se estaba poniendo blanca y en mi caso se nota. And began to look like a white spots in my skin that was visible. Entonces, en el lugar donde era más visible eran las manos. And the most visible part was the hands. Y el labio. And also in my face. Yeah, okay. Entonces, yo comencé a buscar en el internet juntamente con mi madre. And then with my mother, I tried to look in internet Para ver cuáles eran las diferentes opciones, cuáles eran las enfermedades. to research and see what's opportunity, what's possibility, and are there, and what kind of sickness is that. Y en estas páginas veía las fotos de diferentes enfermedades y da la casualidad que exactamente una foto se veía exactamente como la mancha que tenía, las manchas que tenía en mi piel. And then I reviewed in one website was showing several pictures of this kind of sickness, and I recognized in some of the pictures exactly the same view I had in my skin. Entonces dije, no, es esto, es vitíligo. And then I say, yeah, that should be my case, that is vitiligo. Pero dije, déjame ir a un doctor para confirmar. But I say, let's me better also see the doctor and to confirm that. Llegué al doctor y le dije, mire, yo creo que tengo vitíligo. Quiero que usted me confirme a ver si es así, en realidad. And I told to the doctor, you know, I think I have vitiligo, but I would like to confirm it. The examination. Entonces él tomó una luz negra. Then he took a kind of a black light. Y apagó todas las luces y me comenzó a mirar. And he switched off all other lights and he began to investigate. Y me dijo, sí, es como tú piensas, es vitíligo. And then he told me, yes, it is as you say. Entonces yo decidí, me sentía muy mal, obviamente. I feel very bad, of course. Porque comencé a pensar, ya me voy a ver horrible y yo nunca pensé que esto me pasaría a mí. And I began thinking, now I'm going to look terrible, and I was not prepared for that, and I never expected that would happen. Especialmente tomando en cuenta que soy vegano, ¿verdad? And especially thinking that I'm vegan, and how could that happen? Y que cuido mucho de lo que como. And I'm very careful with everything I'm eating. Entonces, pero mamá y yo oramos. And I pray with my mother. Y decidimos que íbamos a buscar alguna manera de vencer esta enfermedad. And we decide to look for options and ways to overcome or to cure this kind of sickness. Entonces hablamos con la hermana Irma. We talked with Sister Irma de Tampa. from Tampa. Y ella nos contó que ella había tenido ese caso, había visto ese caso con otro joven. And she told us that she had already a similar case with another young person. Y que a él se le desaparecieron las manchas. And the white spots disappears with the time. Entonces yo le dije, está bien, ¿qué hago? Dígame por favor qué puedo hacer. Then I asked, please tell me what to do. Bueno, ella me dijo que, y con las búsquedas que hice en el internet, que la causa de eso era el estrés. Then she told me that the reason of this is the stress. Obviamente en mi caso siempre tengo mucho estrés porque no duermo lo suficiente porque estoy en la universidad. And in my case that was the stress because I was studying in university and I didn't have sufficient time to sleep. Entonces se me bajó la defensa del sistema inmunológico. And this is why also the defense of the immune system was coming down.
Entonces decidí, ok, tengo que subir el sistema inmunológico, boost my immune system. And then I Decidí entonces ayudar a mi sistema inmunológico. then I decided to improve my immune system, Tomando algunos suplementos vitamínicos, and I took some vitamins, siendo la vitamina especially vitamin A complejo B, and also B complex, también tomando kelp, ¿cómo se dice en español? Algas marinas, sí, en unas cápsulas. okay, also Y también cobre, unas vitaminas de cobre y zinc. and also copper, kind of tablets of copper and zinc. Entonces decidí también parar de consumir soya, productos de soya, Then I also abstain of consuming soya porque products me di cuenta que también eso lo causaba. because I understood that that also could be the cause of the problem. Entonces al principio, cuando me estaba tomando los medicamentos, sentía mucha náusea. And in the beginning, when I began to take this medicine, I feel very nauseous. Pero con el tiempo se me fue quitando las náuseas But with the time that disappears, y también la enfermedad. and also the spots and the sickness. Por supuesto, como veía todos los días en el espejo, no notaba la diferencia y siempre andaba rápido, ¿verdad? And with the time, I didn't even notice so much the difference in the zero. Pero un día dije, déjenme ver cómo está la mancha. But En one el day, lápiz. I was thinking, let me look more carefully what happened with the spots, especially in my lips. Y vi que ya estaba volviendo mi labio a su color normal. And then I could discover that the normal color is already there. Y veía que ya en las cutículas de las uñas ya la piel había regresado a su color natural. And also I could see that around my nails, the color was taking also the normal color. Así que le doy la honra a Dios This one would like to thank God porque me ayudó y me dio la fe que no tenía. because He helped me and also He strengthened my faith with what I didn't have it. Y creo que por medio de ese conocimiento, o me gustaría también ayudar a otros. And with this knowledge, I would like also to help others. También quería decirles un minutico más And one more minute, I would like to share something with you. que he estado tomando una clase de química I'm taking a class in chemistry. y mi profesora le fascina mucho el conocimiento de la salud. And my teacher is very interested on the subject of health. Y en cada caso siempre nos hablaba de diferentes cosas en la clase de química sobre elementos dañinos para la salud. And many times when she's teaching chemistry, she's mentioning different things, how did that affect our health. Como el fluoruro, Like fluoride, que encontramos en las pastas de dientes, which we found in Toothpaste. toothpaste, yeah. y ella nos contó que es muy dañino para nuestra salud, And she was telling us that how bad that is for our health, porque afecta los huesos because that can damage our bones y causa problemas primordialmente de la tiroides. and also can cause a problem, thyroiditis problem. Pero también lo que porque ya yo conocía esa información, lo que más me dejó en shock And partially I already knew this information, but what I was really surprised es cuando ella mencionó el aspartame.
when she was talking about Ya, aspartame. ajá, que es muy dañino para nuestra salud y se encuentra en las sodas de dieta y se encuentra también en las gomas de mascar. And she was telling us that this substance is to be found in the soda, I don't know, soda, Diet soda. baking soda, Diet soda. a diet soda, and also in the Chewing gum. chewing gum. Yeah. Y que causa problemas cerebrales. And that this can cause also problem for the brain. Pero que los Estados Unidos lo ha permitido porque no en cantidades pequeñas. But in the United States, it's permitted in a small quantity. Aunque es algo muy controversial, todos están de acuerdo de que causa problemas cerebrales. And although there are controversy about this subject, but everybody knows and they agree that this substance is damaging the brain. It's very. Y les digo esto porque yo personalmente me fascina la goma de mascar. And I want to share with you because I personally I'm using very much the chew gum. Yeah, the chew Pero gum. ya después que me di cuenta de esa información, no puedo comer más. But after knowing this information, I stopped using it. Así que les quería informar también para que por favor pongan de su parte para que no sigan masticando goma de mascar. This is why I would like to share with you so that you be careful with these things too. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. So may the Lord bless you this morning. It's my wish and prayer. Amen.